Bueno, vamos a continuar porque ayer apenas lo que hicimos, y lo voy a resumir en estos primeros minutos, fue iniciar lo que es el análisis y caracterización de las modulaciones en áreas, las más frecuentes, las más usadas. ¿De acuerdo? Entre ellas están la modulación de fase, que aquí puse una que en general es M-área, pero solo muestro unos pocos cambios de fase, ¿no? La sinusoides de la misma frecuencia, la misma fase, la misma amplitud, pero cambia la fase. Fíjense que aquí se notan los cambios. ¿Ok? Van a ver, y hoy se van a conversar en un ratito, que resulta que a pesar de todos los pronósticos, eh, venía siendo la ganadora la modulación de fase hasta que nos empeñamos en aumentar el valor de M. Ahí se nos cayó esa decisión y pasamos a lo que es la modulación más usada hoy en día, que es una modulación de amplitud y fase que se le llama M-QAM. Es una modulación, aquí se pueden observar los cambios de amplitud y con un poquito de cuidado se pueden ver los cambios de fase. Eso todo lo vamos a ver hoy. Pero antes de empezar formalmente a ver cada una de las modulaciones, repasamos los teoremas de modulación para señales aleatorias que vimos, que vieron en señales, y también les ofrecí un análisis, es como hacer un ejercicio de una señal M-área, específicamente cuaternaria. Entonces ahora ya se habla de este símbolo, una señal cuaternaria, pero de tipo no retorno a cero polar. Nos conseguimos una grata noticia, y es que la densidad espectral también es un sin cuadrado que corta en Fs, porque fíjense que cuando ponemos aquí F igual a Fs, este argumento da 1 y el zinc consigue su primer nulo. En ese caso dibujé primero esa de aquí y luego quise compararla con el caso, por ejemplo, de una transmisión banda base binaria, ¿ok? Y encontré lo siguiente, que para tener una señal cuaternaria, si partiéramos de la ráfaga de bits, cada bit dura t bit, tendríamos que esperar 2 bits para conformar el primer símbolo. Por lo tanto, t símbolo es el doble de t bit. Por lo tanto, las frecuencias son inversas, es decir, si TS es 2 t bit, FS es la mitad de F bit. Y eso fue lo que conseguimos aquí y nos sorprendimos porque solamente con subir de m igual 2 a m igual 4 logramos una reducción significativa del ancho de banda. Y eso es lo que quiero que tengan como punto de partida, que estamos eh, viendo modulación M área, no, bueno, para verla, no, porque es que son los esquemas más usados hoy en día por el ahorro del ancho de banda. Cada vez hay más aplicaciones que requieren modulación, cada vez hay más usuarios, cada vez hay más servicios y definitivamente el ancho de banda no es infinito. Entonces se sigue trabajando en todo eso, pero por lo pronto llegar a una modulación M área fue una buena noticia. ¿Ok? Algo que me faltó repasarle y que lo quiero hacer también antes de empezar formalmente a estudiar cada una de las modulaciones es recordarles un aspecto tan sencillito pero tan complicado para todos nosotros al mismo tiempo, que tiene que ver con el manejo de la fase y después la asociación que ésta tiene dentro de una constelación específica. Las constelaciones no son iguales al círculo trigonométrico, eso es lo primero que quiero que entiendan. Entonces, en general, esto representaría un símbolo cualquiera de una modulación de amplitud y fase. Vamos a suponer que nada más es de fase. Entonces, lo primero que yo hago es desarrollar, ¿verdad? Estos son dos argumentos, entonces coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, es decir, si aquí hay menos, aquí hay, si aquí hay más, aquí hay menos y viceversa. Entonces, fíjense que en este caso particular, me quedaría que tengo una componente del coseno de omega 0 t y una componente de seno de omega 0 t. Ahora bien, esas componentes serán positivas o negativas. Obviamente dependen de alfa. Por ejemplo, vamos a suponer que alfa es pi cuarto. ¿Ok? Entonces yo hago coseno de pi cuarto y me queda positivo. Por lo tanto, la componente coseno es positiva. Y si hago seno de pi cuarto, también es positivo. Por lo tanto, la componente seno me queda negativa. Entonces, si yo quisiera graficar ese caso
en una constelación donde este es U sub 1, supongamos que U sub 1 es coseno y U sub 2 es seno, ¿dónde estaría esa pelotica que representa ese símbolo? Coseno de omega 0 t más pi cuarto. Estamos diciendo que tiene una componente coseno positiva y una componente seno negativa. Por lo tanto, estaríamos aquí, exactamente formando pi cuarto. Entonces, eso cuando uno ve aquí más pi cuarto, uno tiene la idea que está en el primer cuadrante. Es que esto no es el cuadrante, esto es la constelación. De hecho, si yo, por ejemplo, ahora les pongo un símbolo, otro símbolo, en donde la fase original aquí es menos pi cuarto. ¿Ok? Entonces, cuando usted desarrolla este cosen, este término queda positivo y estaríamos hablando que estaríamos en seno positivo, coseno positivo, o sea que estaríamos aquí. Y fíjense que aquí dice menos pi cuarto. No, no, y déjenme decirles que si ahora se me ocurre poner que uso uno es menos coseno, perfectamente válido, todo cambia, porque vamos a estar con coseno positivo. Entonces viene para estos lados. Eso es algo que quería reforzarle y también decirle que, por ejemplo, si uno quiere, digamos, tiene una expresión así y quiere buscar la magnitud del coseno, ¿verdad? Uno siempre puede trabajar con la componente que acompaña al coseno y la componente que acompaña al seno, ¿de acuerdo? Entonces allí uno puede sacar la fase viendo ese resultado. Eso lo vamos a manejar en muchos ejercicios, entre otras cosas porque les cuesta mucho. ¿Ok? Sobre todo porque uno viene con un esquema mental en donde uno tiene en la cabeza perdón, círculo trigonométrico. Y aquí decimos, ¿qué? La fase es pitercio y está aquí. O sea, y sí, efectivamente puede estar dependiendo de cómo están definidas las bases en cada caso. Vamos a comenzar formalmente con la primera modulación M-área, que es QPSK, es decir, Quaternary PSK, 4 símbolos. Por lo tanto, 4 fases. ¿Ok? Les recuerdo por qué se comenzó por esta aplicación. Porque se descubrió que PSK, mejor dicho, PRK binario era una maravilla en cuanto a fortaleza frente al ruido. Subir a m igual 4 nos iba a garantizar reducción del ancho de banda, entonces vamos a darle como una modulación cuaternaria de fase. Se podría llamar 4 PSK, pero digamos por el tipo de fases que se usan, que no son arbitrarias, son fases que van a ver que son de este tipo, por ejemplo, pi cuarto menos pi cuarto, 3 pi cuarto menos 3 pi cuarto, que quedan en las diagonales, o la que ustedes vieron en la primera clase que yo les hice cuando vi Gran Smith, que les puse una modulación cuaternaria, donde teníamos todos la misma amplitud, pero teníamos fases diferentes. Entonces, fíjense que son muy particulares. O sea, por eso porque si yo pongo 4 PSK, yo podía poner, por ejemplo, que una fase es pi tercio, la otra es pi octavo, la otra es pi medio. Eso es una modulación de 4 fases. Pero esta no es así. Es como tener, vamos a decir, una por cuadrante, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo se analiza? Primero, ¿qué estamos buscando? Adivinen lo de siempre. La DEP, la base, la constelación, la fortaleza frente al ruido, la potencia, el ancho de banda, lo de siempre, lo que hemos hecho con todas. Ok, para facilitarnos, nosotros siempre empleamos como un modelo matemático que, sobre todo para lo de la DEP, que es lo más engorroso, ¿no? Cuando tú tienes aquí que lo que está variando aleatoriamente es esto, uno dice, madre, ¿cómo le saco la DEP a eso? Porque esta es la señal de la cual yo quiero obtener la DEP. Entonces a alguien se le ocurre eh, intercalar un modelo matemático con una posible realización en la práctica de una modulación QPSK. ¿Cómo veníamos nosotros? Veníamos con bitsitos. Aquí están los bits que traíamos. Y ahora alguien dice, mira, no, vale, vamos a pasar a cuaternario. Ok, estamos de acuerdo. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a emparejar los bits. Es decir, cuando vengan los dos primeros bits, voy a tener un símbolo y eso va a generar una fase X. Cuando vengan los dos siguientes bits, voy a tener un símbolo, a lo mejor es el mismo, pero vamos a poner que es otro. Por lo tanto, voy a tener otro símbolo, otra fase. Luego tengo otra combinación de estos dos, otra combinación de estos dos. Ahí las puse, digamos, variadas,
para que vieran las posibilidades que tengo, pero lo que sí es importante es que tengo que, digamos, esperar 2 bits para producir un símbolo, que ya ahí nos damos cuenta que este símbolo es el doble de este bit. Entonces a alguien se le ocurre, vamos a hacer algo, vamos a separar, eso se puede hacer circuitalmente y por software también, muy fácilmente, que separar las ráfagas pares de los bits pares de los impares. Entonces, por ejemplo, el bit 1 son los que están en rojo, 1, 3, 5, 7, y los voy a separar de los pares, que son 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Pero voy a hacer un cambio sustancial con respecto a la ráfaga original, y es que ahora los bits van a durar el doble, porque como uno tiene que esperar el otro, por ejemplo, el rojo tiene que esperar el negro, este rojo, digamos, se extiende hasta 2 bits. Entonces, fíjense que aquí tenemos una secuencia no retorno a cero polar, pero donde el tiempo mínimo es 2 bits, o sea, T símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les repaso quién sería la densidad espectral de este, y ahora le pongo cuál sería la densidad espectral de estos dos, que fíjense que es igualita, pero en donde aparecía antes este bit, ahora aparece este símbolo. ¿Ok? Ajá, ajá. ¿Y qué vamos a hacer con esos bits? Bueno, lo vamos a meter en esta fórmula, de manera que vamos a ir construyendo diferentes fases de acuerdo a los valores que tomen BI y BP, porque dense Profe, cuenta, disculpe, sí, sí, ya va, déjame ver qué me está hablando. Ajá, Aiza, no, sí, hola. no entiendo eso de el doble, o sea, no entiendo la segunda gráfica, cómo pasa de cuando es 0, 0 Cuando es de y Tebit, cuando es de pasar a, tevita este símbolo, no lo entiendo. ok, fíjate, circuitalmente, tú vas a generar una ráfaga y eso se puede hacer perfectamente. Fíjate que además me tomé la molestia de empezar esto 2 bits después para poder empezar, porque si no, si empiezo con este aquí en cero y este no ha llegado, no puedo completarlo. Entonces, lo primero que hice circuitalmente es esperar 2 bits. Y ahí empecé a tomar, esos son flip-flops sencillamente. Empiezo a tomar estos valores, pero entonces lo repito. O sea, este valor que es cero lo pongo 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo que esperar este cero, ¿no? Este cero, fíjense que llegó después y ahora yo lo voy a tener aquí emparejadito. Y lo importante es que circuitalmente ahora tengo 2 ceros, que son estos dos. Este corresponde a este y este corresponde a este. De manera que, por ejemplo, si es, fíjense que el cero lógico está representado con menos 1 voltio en ambos casos. Entonces, si en este momento yo te digo qué fase va a salir, yo te traigo esta fórmula y te digo muy fácil. Mete aquí -1 y mete aquí -1 para ver qué te da. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que cuando ambos son -1, la fase de la señal modulada va a ser -3 pi cuarto. ¿Ok? Esa es una combinación. La siguiente combinación agrupa estos dos, pero este lo repite, lo pone 2 veces y este también. Repito, porque en el tiempo ellas no se suceden simultáneamente. Primero viene un bit y después viene el otro. Entonces, con este retardo yo puedo perfectamente elaborar esta ráfaga de datos. Simplemente duplico cada bit impar, lo duplico. Cada bit par lo duplico. Y después cada T símbolo veo qué valores tienen. 2 ceros lógicos. 1 y 0. 1, 1. 1, 0. Y con eso se va generando una sinusoide que va cambiando en fase. ¿Ok? Eso es lo que se va a enviar al canal. Pero les digo que esto está ligado también a un modelo matemático que me permite representar mejor eso. Perfecto, ahí se me alegro que hayas entendido. Es porque esto es clave. ¿Ok? En la vida real, oigan bien lo que les voy a decir. En la vida real, en los casos binarios, no existe un BDT que yo metí en los modelos, no. En la vida real se hace esto. ¿Usted quiere una modulación de cuaternaria? Ok. Entonces, dígame qué símbolo tiene. O sea, no hay que pasar de bit a símbolo, mentira. Eso es simplemente porque me conviene para sacar la D. En la vida real lo que se tiene es que nunca se llega a bits. Usted tiene un cuantificador y llega a 4 niveles. Entonces, para el nivel 1 le asignas más pi cuarto. Para el nivel 2 le asignas menos pi cuarto. Para el nivel, etcétera. Nadie pasa por bits, pero lo hago así y lo hace todo el mundo.
En los libros ustedes van a encontrar también este tipo de forma de abordar el problema, porque nuestro problema más grave es sacar la DEP. Entonces, haciendo esto, como que si estuviésemos construyendo así la señal de modulación de fase cuaternaria, matamos dos pájaros de un tiro. Empiezan a entender la conexión que hay entre los bits originales que hipotéticamente existían y la señal que se transmite, la cual se va a reflejar en los cambios de fase. Pero además vamos a poder sacarla de facilísimo. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros aprendimos a sacar la DEP de algo como esto. La DEP de algo como esto sería K cuadrado cuarto, la densidad de BI, que ya la tenemos, hacia arriba y hacia abajo. Igual aquí. Y después sumamos las dos DEPs. Entonces, todo tiene su razón de ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo en ver qué pasa, por ejemplo, si BI es 1 y BP es 1. Bueno, tengo K coseno menos K seno. Lo primero que nos damos cuenta es que las dos componentes seno y coseno son del mismo tamaño, KK. Ah, no, no, pero ya va, una está negativa. Sí, 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 pero no importa. Imagínense, 2 coseno menos 2 seno. Eso significa que la fase puede ser o pi cuarto o menos pi cuarto o 3 pi cuarto menos 3 pi cuarto. No hay otra posibilidad, porque es la forma en que usted entiende que se forme un ángulo de ese estilo, ¿ok? Que las dos componentes sean del mismo tamaño. Ya tenemos claro, oye, pero ¿cuál será? Muy fácil, y por eso les repasé lo de la fase. Fíjense, si usted tiene una componente coseno y una componente seno idénticas, y aquí hay un menos, eso se corresponde a esto. ¿Y cómo sabe usted eso, profesora? Muy fácil, porque yo descompongo esto ahora en B coseno de omega sub ct coseno de pi cuarto menos B seno de omega sub ct seno de pi cuarto, pero coseno de pi cuarto y seno de pi cuarto son uno, son iguales, perdón, y usted los conoce, no importa, es un número. Lo importante es que teniendo aquí más, me aparece una componente coseno positiva y una componente seno negativa. Eso es lo que está pasando cuando BI y BP son 1 y 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si en cambio BI es 1, pero BP es menos 1? Bueno, volvemos a tener la circunstancia de que esto es K coseno, pero aquí es más K seno. Volvemos a tener lo mismo, volvemos a decir, son del mismo tamaño las dos componentes, por lo tanto tiene que ser pi cuarto no, porque ya lo tomamos. Puede ser menos pi cuarto, menos 3 pi cuarto, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que coseno de pi cuarto es positivo y seno de pi cuarto también. Por lo tanto, cuando usted hace esta combinación, le queda una componente seno positiva y una componente coseno positiva. Y eso se corresponde a esto. ¿Por qué? Porque si uno separa esto en coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, me queda B coseno de omega sub ct coseno de pi cuarto más B seno de omega sub ct seno de pi cuarto. Es decir, como seno y coseno de pi cuarto son positivos, me queda exactamente una componente coseno positiva y seno positiva. Y ahora las otras yo las hago rapidísimo, sin mucho rollo, fíjense. Veamos esta, por ejemplo. Ah, no, no, está fácil. Porque fíjense que aquí es como tener este caso, pero sacar un -1 fuera de factor común. Porque aquí usted tenía antes K por 1 y ahora tiene K por -1, K por -1. Entonces es sencillamente tomar este caso y sumarle, porque va a quedar opuesto, o sumarle pi o restarle pi. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a usar como regla, aunque si lo hacen de otra manera no pasa nada, tratar de que el resultado de la suma algebraica dé lo más chiquito posible en magnitud. Si yo le sumo pi a esto, me queda 5 pi cuarto. En cambio, si le resto pi, me queda menos 3 pi cuarto. Entonces, por eso escojo esta. Bueno, lo cierto, no voy a hacer el último porque es el negativo de este. Es la misma historia. Ahí le sumo pi y tengo las 4 fases posibles. ¿Ok? Entonces, ya nos damos cuenta que ese modelo funciona. Lo que vamos a hacer ahora es efectivamente obtener la dep de esto, que ya les dije que es muy fácil, porque cada uno de estos términos me lleva a k cuadrado cuarto por la dep hacia arriba más la dep hacia abajo. Pero esta es igualita. No, no, profesor, igualita no, porque aquí dice BP, sí, pero es que las dep son idénticas. Entonces, realmente, por eso es la misma y multiplico por 2. O
O sea, la dep de esto es igual a la dep de esto. O sea, por cierto, las dep nunca se restan, ¿oyeron? Nunca. Aunque esto sea negativo, la dep es la dep de esto más la dep de esto. Olvídense de ese signo menos. No vayan a cometer ese error fuerte. Ok, entonces, ya tenemos la dep. ¡Uy, qué maravilla! Porque la dep de la ráfaga BI, ya me la conozco, es un sin cuadrado, está aquí. Y la dep de BP es idéntica. De manera que llegamos rápidamente a la densidad espectral de la señal QPSK, que es esta que está aquí. Es un sin cuadrado exactamente igual que PRK, centrado en la frecuencia de portadora, pero ojo, ojo, ojo. Este corte en PRK era FC más FBit. Aquí no, aquí es FC más F símbolo. Es decir, que el ancho de banda es 2 F símbolo. Ay, no sé, ya va. ¿Y cuánto era en PRK? 2 F bit. Oye, no sé, a mí me parece que eso es igual, ¿no? Acuérdense que F símbolo es la mitad de F bit, se los demostré hace un rato. De manera que me va a quedar 2 por F bit medios. O sea que esto sería un ancho de banda de F bit, que es la mitad del que ocupa PRK binario. Ojo con eso. Y ojo con eso porque todas las DEP que vamos a ver ahora, todas, eso se lo decía en estos días a Luis, son como esta. Son igualitas, igualitas. Caso raro, OK, modulación de amplitud de repente que va a tener una portadora aquí. Pero de resto, usted va a ver dibujos que es copy-paste. Copy-paste en el sentido de este corte. Entonces, por ejemplo, yo le voy a pasar ahorita a 8 PSK. El ancho de banda otra vez le va a dar 2 FS. Y otra vez usted me va a decir, bueno, profesora, perdón, pero ahí dice igual 2 FS. Le digo, sí, pero es que la relación entre FS y FBit es otra. Porque cuando tienes 8 símbolos, necesitas agrupar 3 bits. O sea que cuando vas a sustituir FS, en vez de poner FS, pones FBit tercios. Y entonces el ancho de banda te queda todavía más pequeño que QPSK. Y así sucesivamente. Estoy siendo muy insistente porque es muy fácil equivocarse en eso, pero que muy fácil. Porque miren, les voy a mostrar los próximos dibujos. Este es MPSK, ni siquiera es 8 PSK, es cualquiera. Es 256 PSK, 64 PSK, el que usted le dé la gana. Miren, si usted no lleva en mente esto que está aquí, no va a entender que el ancho de banda se está reduciendo cuando usted aumenta M. Miren la densidad espectral de la modulación QAM igualita. O sea que eso es algo que usted tiene que manejar con total solidez, porque si no, va a perder algo conceptual que es muy importante, y es que efectivamente las transmisiones M-áreas tienen una gran virtud y es que reducen el ancho de banda. Dentro de unos minutos van a ver que tienen una gran desventaja y es la debilidad que tienen frente al ruido. Y eso se ve fácil aquí. Miren esta constelación. Profe, disculpe, Está disculpado, dígame. Vamos. ¿por qué razón las DEPs no se pueden restar? Por una razón muy fácil. Todo lo que es densidad de potencia o potencia, toman los voltajes y los elevan al cuadrado. Entonces, siempre. Entonces, si tú tienes algo, tú tienes un nivel de C que es -2, la potencia de eso es -2 elevado al cuadrado, que es 4, es positivo. Esa relación cuadrática entre voltajes y potencia hace que jamás puedas restar depth, jamás. Eso no tiene sentido. Eso son potencias activas, ¿de acuerdo? La razón es esa, que tienes que tomar el voltaje, que sí puede ser positivo o negativo, y elevarlo al cuadrado y se desaparecieron los signos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo suma. Bueno, decía que pronto vamos a descubrir el monstruo, que es, miren esta constelación. Y miren esta. ¿Qué va a pasar? Que vamos a notar que las distancias, por ejemplo, si yo quiero transmitir la misma energía, o mejor dicho, si quiero transmitir la misma potencia,
voy a notar que estas distancias se van a acercar. Uy, entonces eso las va a hacer más débiles frente al ruido. Y eso es algo que también tenemos que cargar encima a la hora de que vayamos a comparar dos sistemas diferentes. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con QPSK, pero ahora nos orientamos a obtener las bases. Esto que voy a decir también es importantísimo, sobre todo cuando vayan eventualmente a usar un software en donde se aplique el procedimiento Gram-Schmidt al pie de la letra. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta señal QPSK. Aquí están definidos los símbolos. Este símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, símbolo 4. Yo me acuerdo clarito cómo se saca la primera base. Se toma el símbolo U sub 1 y se normaliza. ¿Ok? Voy a dividir lo que dice aquí. O sea, que la base 1 es K coseno de omega sub ct más pi cuarto. Y después así van saliendo las otras bases. En realidad van a ser solo 2. Así haríamos el procedimiento Gram-Schmidt siempre, supuestamente, pero no lo vamos a hacer. No vamos a hacer esto nunca. ¿Por qué? Porque nos va a ser mucho más práctico de arrancada, y no solamente por facilidad matemática, sino por facilidad con conceptos que venimos arrastrando de cómo se modelan las señales pasabanda. Por ejemplo, en Comunicaciones 1 yo solía modelar el ruido pasabanda y usaba una componente coseno de fase 0 y una componente seno. Entonces, tratando de seguir en esa misma línea, yo en este caso no voy a decir que la base 1 es coseno K por coseno de omega sub C más pi cuarto. No voy a decir eso. Voy a formular, voy a asegurar que voy a tener una componente coseno y una componente seno. Nada más. De manera que la base 1 va a ser K, una constante, por coseno de omega sub 0 T. Y la base 2 va a ser K por seno de omega 0 T. ¿Ok? Y eso es una norma de trabajo que vamos a aplicar, ¿ok? Siempre. Entonces, por cierto, en realidad, aunque prácticamente nunca lo hago, puede que lo haga en un ejercicio como para insistir en lo de la ubicación de los símbolos respecto a las constelaciones, pero en general yo tengo la manía de poner U sub 1 coseno y U sub 2 seno, pero eso nadie lo obliga. O sea, yo puedo poner U sub 1 menos coseno y U sub 2 menos seno. Siguen siendo ortogonales, no hay problema, ¿por qué no? Pero realmente, o sea, lo más práctico es que pongamos, o sea, es como natural por lo mismo que vengo diciendo, que uno está acostumbrado a que la componente en fase es la primera que se nombra y para nosotros va a ser la base 1 y la componente en cuadratura es la seno. Entonces, así como más natural, entre comillas, poner U sub 1 coseno y U sub 2 seno. Fíjense que no voy a hablar mucho de esto porque lo he dicho tantas veces que los tengo aburridos, ¿no? ¿De dónde carrizo saqué yo esta amplitud? Saqué la amplitud tomando mi base que se llama K coseno, por ejemplo, o M coseno, no importa, una letra cualquiera, y le calculé la energía a eso, para lo cual tuve que elevarlo al cuadrado y me quedó un coseno cuadrado. Integrar eso, tuve que separar el coseno cuadrado en un medio más coseno de doble frecuencia y sí, solo si la portadora tiene un número entero de ciclos en F símbolo, o en T símbolo. Estaba tan pendiente de no usar F bit, ¿ok? Que aquí puse F bit. No, en general la frecuencia de portadora aquí tiene que ser múltiplo entero de F símbolo. ¿Ok? Por cierto, cumplo con decirle que cuando hacemos los proyectos, normalmente el F sub S se asigna a la frecuencia de muestreo, F sampling. Y eso me pasó, no sé si fue el semestre pasado o el otro, que en el proyecto yo hablaba de FS y entonces las personas pusieron dentro del programa el valor de FS de F muestreo. No. Ok, en este análisis no existe, no estamos metiendo esto en una computadora. Entonces, por si acaso, yo esta vez traté de revisar cuidadosamente que dijera ese símbolo
donde tenía que decir F símbolo, fastidiosísimo, porque entonces aquí tenía que poner dos entre TESIM, pongo TESIM, termino con B. Entonces fastidioso, pero se los recuerdo por si acaso. No vaya a ser que se me escapó en algún lado, ustedes se confundan por culpa mía. Entonces, la frecuencia de portadora tiene que ser múltiplo de F símbolo. Aquí vamos a poner F símbolo, tengo que corregir. Y las bases van a tener esa amplitud por obra y gracia de que integrar el coseno de doble frecuencia va a dar 0. Entonces, listo, listo, listo. Ya tengo la expresión de las bases, ahora me toca expresar cada símbolo en función de las bases. Miren, en este caso, yo casi que les voy a prohibir que hagan algo distinto a lo que les voy a hacer ahora. Si yo me meto en esta expresión matemática, por ejemplo, para expresar el símbolo 1, aquí daría B coseno de pi cuarto por coseno de omega sub ct. Entonces, eso lo tengo que poner en función de U sub 1 y U sub 2. Entonces, bueno, eso me da una expresión, etcétera. Eso no me interesa. Ustedes se van a dar cuenta que a mí lo que me interesa es que usted sepa calcular, perdón, sepa posicionar cada uno de los símbolos de la siguiente forma. Primero, con las fases correspondientes. Todavía no sé cuál de estos es el símbolo 1. Este es el símbolo 1, ¿verdad? Bueno, acuérdense que el símbolo 1 yo se los puse aquí. Este es el símbolo 1 y así. Pero eso no me interesa por ahora. ¿Okay? Entonces, aquí están los 4 símbolos y usted tiene que cuidar 2 cosas. Primero, que todos tengan la misma distancia radial, porque el coseno que se transmite siempre tiene la misma amplitud. Segundo, que pongan las peloticas con unas fases que se vea que están a la mitad del cuadrante, ¿me explico? Es decir, una posición angular que se corresponda a pi cuarto o sus afines. ¿Okay? Entonces, por eso quedan así como en la diagonal, exactamente en la diagonal del cuadrante, de cada cuadrante. Con eso me basta. Lo otro que ustedes tienen que saber hacer es lo siguiente. Determine la energía promedio de esa señal. Bueno, mira, esto vamos a llamarlo X. ¿Okay? Entonces yo sé que la energía de este símbolo es X cuadrado más X cuadrado. Esa es la energía del símbolo 1, en principio. Ok, pero, todos los símbolos tienen la misma energía y todos se multiplican por un cuarto. Entonces, por ejemplo, supongan que esto me dio 8. Entonces, la energía promedio es 8 por un cuarto, más 8 por un cuarto, más 8 por un cuarto, 4 veces. O sea, queda 8. O sea que en efecto, el valor de la energía de cada símbolo es igual a la energía promedio. ¿Okay? De tal manera que yo ahora puedo escribir esta distancia radial en función de la raíz de la energía. Porque justamente la energía es esta distancia radial al cuadrado. De manera que usted lo único que tiene que recordar de una constelación QPSK es esto, que la distancia radial de todos es raíz de punto. ¿Okay? No tiene por qué A raíz de TS sobre 2 elevado al cuadrado. No, no, no. Hacer eso es enredarse la vida y no hace falta, se lo garantizo. ¿Okay? Lo que sí es importante, obviamente, es que ustedes me puedan definir de min. Y por supuesto, de una vez va a quedar definido en función de raíz de E. Haciendo justamente ese análisis, si esta variable se llama X y esta también, y yo sé que X cuadrado más X cuadrado es E, yo puedo sacar la distancia mínima en función de E y me da esto. La distancia mínima es raíz de 2E. ¿Okay? Que es parecido, por cierto, a lo que daban los sistemas binarios, pasa que no se pueden acordar eso de memoria ni soñarlo, ni yo lo quiero, y van a ver que no da tan bueno como el caso binario PRK. En binario PRK de min daba 2 raíz de E. Entonces, bueno, tú sabes, vamos entendiendo cómo va la cosa. ¿Okay? Entonces aquí grafico los símbolos en diferentes posiciones y yo veo, fíjense que aquí, por ejemplo, el de pi cuarto es el símbolo 4, el que tiene más pi cuarto. Fíjense, es más pi cuarto, está en el cuarto cuadrante, etcétera, etcétera. Es para llamarles la atención sobre eso. Y ahora voy a cerrar la sesión hablándoles de cuál sería el posible receptor, que esa es una de las grandes bondades que me ofrece el procedimiento Gram-Schmidt. Muy fácil.
El receptor ya yo sé que tiene dos ramas, porque tenemos dos bases, una es un coseno y la otra es un seno por ahora. Yo podría cambiar de opinión sin que pase nada. Luego integro, que lo que hace es que cada símbolo que llega aquí suscito se proyecta, se hace el producto escalar con la base y se hace la proyección y se toma el valor aquí. Eso me va a dar un valor que se llama Y1 y al mismo tiempo ese símbolo se va a proyectar por acá y me va a dar un valor que se llama Y2. Mirando, yo pongo una persona, dime qué valores tienen Y1 y Y2. Ah, mira, los dos son positivos. Ah, no, 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 entonces ese es el símbolo 1. Ah, no, no, mira, uno es negativo y el otro es positivo. Es decir, queda clarísimo que ese desglose en bases me permite darles en las primeras clases del semestre, les puedo dar una estructura válida de lo que además vamos a demostrar después, que es el receptor óptimo. ¿Ok? Y esto es valiosísimo. ¿De acuerdo? Entonces aquí les puse un ejemplo de qué pasa si llega al sistema el símbolo 1, las salidas van a ser A y A, si llega el símbolo 2, menos A y etcétera, etcétera. Entonces, con un simple sistema de comparadores yo puedo estimar perfectamente el símbolo que fue transmitido. Les tengo una noticia importante y es que estos valores van a coincidir con las proyecciones en la constelación de la constelación que está a la entrada del receptor. Y eso lo vamos a discutir muchísimo, sobre todo cuando pasemos la señal por el canal y le agreguemos ruido. ¿De acuerdo? Nosotros ahora estamos emocionadísimos porque hemos logrado una reducción del ancho de banda y bueno, sí, de mí se echó a perder un poquito, pero bueno, no le pongamos mucha atención. Vamos hacia adelante y propongo, por ejemplo, subir a 8 PSK. Fíjense que los símbolos se distribuyen de manera uniforme y ahora la fase la voy a hacer supuestamente para 8, que sería aquí pi octavo, pero en un minuto la voy a generalizar a m. Entonces voy a tener muchísimas peloticas equidistantes desde el punto de vista radial, ¿ok? Y del punto de vista angular. Y ahí ustedes van a empezar a darse cuenta que la cosa como que no va a ir muy bien, porque esas peloticas se empiezan como a muñuñar y van a generar, por supuesto, una menor fortaleza frente al ruido. De min va a bajar. Entonces, vamos a cerrar esta sesión y vamos a continuar en la próxima con MPSK. ¿De acuerdo? Oye, les comento antes de cerrar que estuve viendo las visualizaciones y se ve que están, aunque no asisten a clase, están viendo, por lo menos descargando lo que sea, los videos. Y eso me alegra mucho.